Bien, chicos, muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase virtual, que como bien saben, es por motivo de que no hemos podido tener todas las clases que estaban programadas de forma presencial. Entonces, mediante estos vídeos que les he dejado en el sistema, van a salir varios. Lo que les quiero hacer es que ustedes los puedan ver y que capten algunos de los conceptos teóricos que íbamos a haber pasado en alguna de las clases anteriores, para la unidad 2. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que vean los vídeos, puedan tomar nota. Los vídeos los pueden pausar. Entonces, voy a ir un poquito más rápido que lo que sería una clase normal aquí en INACAP. Y esto les va a servir para poder captar el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas, que es la unidad que vamos a afrontar ahora. El título de la unidad es Diagnóstico de máquinas eléctricas. En esta unidad vamos a ver acerca de los transformadores, los motores eléctricos y quizás, si es que nos da tiempo, también acerca del alternador. Entonces, como les dije, vamos a ver los conceptos teóricos de principio de funcionamiento, qué partes tiene un transformador, un motor y un alternador. Y, además de eso, también quizás les pueda explicar un poquito cómo van a ser los prácticos. Cosa que cuando estemos ya en clase, empecemos por ahí, por los prácticos, que principalmente van a ser, vamos a ver un poquito acerca del transformador, cómo conectarlo, de ahí les pasaré una guía también, que me la van a tener que mostrar, me la van a tener que entregar al final de clase, de cada clase, de los prácticos que vamos a hacer, y aparte de eso, en lo que respecta al motor eléctrico, también vamos a hacer alguna práctica, pero también nos vamos a preparar para el último examen, para la última prueba práctica, que es un 25% y que va a ser acerca de cómo conectar un motor. Como veremos, hay diferentes formas de conexión. Está la conexión estrella y está la conexión triángulo. Pero eso lo iremos viendo, que va a depender mucho de la plaquita que viene en el motor y lo que eso nos dice. Pero esas cosas ya las iremos viendo. Ahora vamos a empezar viendo el principio de funcionamiento de todas estas máquinas eléctricas. Y vamos a hablar acerca del electromagnetismo. Primeramente, vamos a ver lo que es un imán y cómo funciona un imán. Como muchos de ustedes sabrán, todo imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Todo objeto ferroso, es decir, todo objeto que tiene hierro en su interior, tal como el hierro puro o el acero, puede ser atraído por un imán. Un imán en estado natural tiene sus dos polos, el polo norte y el polo sur. Pero acá tenemos lo que se conocen como líneas magnéticas, que son líneas imaginarias que nos muestran en qué dirección se desplaza ese campo magnético. Y se dibujan o tienen la forma de esta manera. El campo magnético lo forman todas estas líneas imaginarias. Y el campo magnético o las líneas magnéticas salen del polo norte y entran por el polo sur. Este detalle es bastante importante para recordar. Las líneas magnéticas salen del norte y entran por el sur. Por tanto, si nosotros colocásemos una aguja acá, una aguja que esté magnetizada, es decir, una aguja, si nosotros la frotamos con un imán, ahí queda magnetizada. Si la colocamos, por ejemplo, en este punto de acá, la aguja nos va a indicar en esta dirección. Tendríamos que poner, por ejemplo, la aguja sobre un corcho y sobre agua, de modo que se pueda desplazar libremente. Y al final, la aguja va a apuntar en esta dirección. Es decir, va a apuntar hacia el polo sur. Aquí hay una confusión, ya que
esto es el método por el que trabaja una brújula. Una brújula nos indica dónde está el norte. Pero, como muchas veces en el caso de los estándares que se suelen tomar por convención, siempre las cosas quedan a la contra. Entonces, en el caso del polo magnético terrestre, nosotros decimos, claro, la brújula apunta hacia el norte, entonces nosotros pensamos que el polo norte está arriba, ahí. Pero en realidad, hablando magnéticamente y en sentido estricto, el polo sur magnético está en el norte y el polo norte magnético está en el sur, justo a la contra. Y la razón es esa, que las líneas magnéticas salen del norte y entran por el sur. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos destacar de esto? La dirección en la que va, que tenemos dos polos en el imán, en cualquier imán, y que a esto se le llaman líneas magnéticas. Y que a esta fuerza que hay alrededor del imán, que hace que un material ferroso o de hierro se desplace, se le denomina campo magnético. Es, por hacer una analogía, similar al campo gravitacional, donde un objeto es atraído, o sea, dos objetos son atraídos entre ellos por la masa que tienen. Acá también los objetos son atraídos, pero por otra razón, por el campo magnético, por la propiedad del imán. Muy bien, eso es muy interesante. Pero, ¿en qué nos interesa a nosotros? Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de los imanes? Si tenemos un imán, polo norte y polo sur, y otro imán con su polo norte y su polo sur, ¿qué ocurre aquí? Bueno, al final, los polos opuestos se atraen. Y por el hecho de que aquí está norte con sur, estos dos imanes van a atraerse entre ellos. ¿Por qué? Porque las líneas magnéticas del norte, de este imán, van a entrar en el polo sur. Algunas de ellas también puede que vuelvan a su propio polo sur. Y lo mismo pasaría para el otro imán. Y algunas de ellas saldrían del norte de este y volverían al sur. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al final, por esta fuerza que existe, los dos imanes, si es que pueden desplazarse, se unirían y se convertirían en un solo imán. Pero, ¿qué ocurre si tenemos dos imanes, pero poniendo uno junto a otro el mismo polo? Imaginémonos que queremos juntar dos imanes y acercamos el polo norte de ambos de ellos, es decir, el mismo polo. ¿Qué ocurriría? Acá, las líneas magnéticas del norte de este no pueden entrar en el norte de aquel. Entonces volverían a su propio imán, al polo sur del propio imán. Y lo mismo ocurriría en el caso del otro imán. Por tanto, las líneas magnéticas no se comparten en ninguno de los dos imanes, y aquí existiría una fuerza de repulsión hacia afuera, de modo que los imanes tenderían a separarse de ellos en vez de juntarse. Entonces, los polos opuestos se atraen, el mismo polo se rechaza. Bueno, ahora vamos a ver de qué forma esto nos interesa ahora en el plano de la electricidad. De qué forma
se relaciona el campo magnético con el campo eléctrico o la electricidad. Entonces, vamos a hablar acerca de el electromagnetismo. Bueno, en el electromagnetismo vamos a relacionar lo que hemos visto acerca de un imán y su campo magnético con la electricidad. ¿Y de qué forma se relaciona? Bueno, la teoría dice que a través de un cable donde hacemos pasar una corriente, alrededor de este se va a generar un campo magnético igual al que se generaría alrededor de un imán. Por tanto, vamos a dibujar esto. Tenemos un cable a través del cual hacemos pasar una corriente, es decir, un flujo de electrones. ¿Qué ocurre? Que alrededor de este cable se genera un campo magnético. Si nosotros pusiésemos acá un plano, ¿no?, para ver lo que ocurre ahí alrededor, vamos a ver que se genera un campo magnético circular justo alrededor de esta corriente que pasa a través del cable. Contra más cerca del cable, esas líneas magnéticas van a estar una más junta a la otra. ¿Y qué significa que dos líneas magnéticas estén juntitas? De que la fuerza de atracción del campo magnético es mayor. Entonces, cuanto más cerca del cable, la fuerza de atracción debido al campo magnético va a ser mayor. Y contra más lejos, esta fuerza se va a ir perdiendo. Por tanto, este campo magnético en realidad se genera en todo el recorrido del cable, por el cual pasa la electricidad, en todos los puntos. ¿Vale? Con más intensidad cerca del cable y con menor intensidad fuera del cable. Muy bien. Entonces ahí, esto es la base del electromagnetismo, en donde relacionamos corriente con campo magnético. Bien, pero si en vez de tener solamente un cable recto de esta manera, nosotros tenemos una espiral. Acá vamos a ver que ese campo magnético se puede hacer más intenso. Entonces, en vez de tener un cable recto nomás, lo vamos a curvar de forma circular. Y a esta espiral, con una batería, le aplicamos la corriente. Acuérdense, aquí en la batería, palito largo, positivo, palito corto, negativo. La corriente sale del positivo y entra por el negativo, para que sea vuelta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, acá se va a generar un campo magnético en todo el recorrido de esta espiral. Algo que se me olvidó mencionar, en este caso, es hacia dónde van las líneas magnéticas, hacia dónde se desplaza el campo magnético. Aquí existe lo que es la ley de la mano derecha.
Como ven, no soy muy bueno para dibujar manos, así que, pero si se entiende, estoy satisfecho con eso. Bien, según esta ley de la mano derecha, si tenemos una corriente que va en el sentido del pulgar, el campo magnético va a circular en el sentido que nos marcan el resto de los dedos. Es decir, en este sentido va a circular el campo magnético. Esa va a ser la dirección de las líneas del campo magnético. Es decir, si pusiésemos una aguja alrededor de este cable, en cada punto nos indicaría en la misma dirección que indican las flechas, de forma circular. Por tanto, acá, si la corriente circula en este sentido, el campo magnético que se genera es en el sentido antihorario, es decir, en este sentido, en el sentido de desenroscar, ¿ok? En este sentido circularía el campo magnético. Entonces, ahora vamos a entenderlo por medio de esta espina también. Vamos a aplicarlo aquí, mejor dicho. Entonces, si nosotros hacemos pasar una corriente a través de esta espina, se va a ir generando un campo magnético alrededor, en todos los puntos. Aquí. Y para determinar el sentido, con la mano derecha, ahí. Entonces, el sentido sería, mirando desde arriba, sería este. ¿Ok? Este sería el sentido. Perdón, a la contra. Ese sería el sentido. En otro punto de acá, más arribita, lo mismo. Aplicando la mano derecha, circularía en este sentido. Más acá, aplicando la mano derecha también, circularía en este sentido. Y así sucesivamente en todos los puntos. Acá sería en esa dirección también. Bueno, si la corriente va aquí, entonces circularía así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el interior de la espina? Claro, aquí hemos dicho que no solamente es una línea magnética, por cada punto son más líneas magnéticas y contra más lejos del cable, estas líneas magnéticas van a estar más separadas y por tanto va a ser menos intenso el campo magnético. Pero, ¿qué ocurre aquí en el centro? Acá en el centro, como tenemos que pensar que esta espira está bien juntita, el cable, el círculo que hace el cable es relativamente pequeño, el diámetro del círculo, me refiero. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esas líneas magnéticas que pasan por el interior? Al final, todas estas líneas magnéticas apuntan en una dirección y en este caso, todas apuntan hacia adentro. Por aquí, pasando hacia adentro de la espira y saliendo por fuera de ella. Por tanto, todas las líneas magnéticas de cada uno de los puntos de ese cable se suman, por decirlo así, en el interior y el campo magnético en el interior de la espira es mayor. Acá también podemos aplicar la ley de la mano derecha y decir, si tenemos una espira cuya corriente va en este sentido, podemos aplicar la ley de la mano derecha a la inversa. Es decir,
Si la corriente va hacia acá, en esta dirección, y eso nos la marcan los dedos, este dibujo sí que me va a salir peor todavía. Bueno. Si los dedos me marcan en esta dirección, el campo magnético, que tiene esta letra, técnicamente tiene esta letra griega que es phi, ¿ok? Qué horrible la mano. Bueno, espero que se entienda. El campo magnético va a ir hacia adentro, mirando desde este lado, hacia adentro de la estira. Entonces, las líneas magnéticas van a entrar por aquí y van a salir por la parte de afuera de la estira. Y así, debido a todos los puntos de la estira. Por tanto, ¿qué ocurre aquí en el interior? El campo magnético se suma acá en el interior y se hace más intenso. Si yo tuviese un objeto ferromagnético, un objeto ferroso de hierro, que lo pusiese acá en el interior, la fuerza de desplazamiento que va a sufrir aquí, adentro de la estira, va a ser mayor que el que sufriría aquí solamente con un puro cable. ¿Por qué? Repetimos, al interior de la estira, el campo magnético se suma y se hace más intenso. Veámoslo en perspectiva. Al final, lo que ocurre es algo así. Las líneas magnéticas se hacen más juntitas en el interior y en el exterior, claro que hay cierto campo magnético, cierta atracción, pero mucho menos intensa. Entonces aquí estamos viendo cómo una espira, que no es un material magnético, la espira es de cobre. Cuando no hacemos pasar ninguna corriente, eso no genera ningún campo magnético, no es un material magnético, tal como sí lo es un imán. Pero cuando hacemos pasar una corriente a través de ella, se convierte, por decirlo así, en un imán, porque se genera un campo magnético. Y si es una espira, en vez de un cable también genera campo magnético alrededor, pero si es en forma de espira, ese campo magnético se intensifica en el interior de la espira, siempre y cuando nosotros hagamos pasar una corriente a través del cable. Si quitamos la corriente, quitamos el campo magnético. Y eso es lo interesante del electromagnetismo. Un imán no lo podemos encender y apagar. Siempre va a generar un campo magnético alrededor. Pero en el caso de una espira alimentada por una fuente de poder, cuando no hay electricidad, no hay campo magnético, desactivado. Cuando hay corriente, sí se genera un campo magnético. Y esta propiedad se usa mucho en muchos equipos eléctricos, tales como contactores, donde nosotros necesitamos activarlo y entonces desplaza un material metálico que abre o cierra algo como mecanismo. Pero para eso necesitamos tener por lo menos una espira donde haya una fuerza de atracción. Ahora vamos a hablar acerca de no solamente una espira, sino qué pasa cuando sumamos varias espiras y hacemos que un cable, por decirlo así, lo enrollamos y tenga ya no solamente una vuelta, sino más de una vuelta. Entonces, a eso se le llama una bobina o solenoide. Y no es más que un cable embobinado.
Entonces, imaginémonos que le aplicamos una corriente en esta dirección. Por la ley de la mano derecha, si vemos que la corriente, en este caso, circula en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas de reloj, entonces, según la ley de la mano derecha, el campo magnético, si la corriente va en esta dirección, el campo magnético debería ir en esta dirección apuntando hacia allá. Por tanto, las líneas que vamos a dibujar, las líneas magnéticas, van a ir en esta dirección hacia allá. Por tanto, un objeto ferroso se desplazaría en esa dirección. Como hemos dicho antes, las líneas magnéticas van a estar más juntitas en el interior, el campo magnético va a ser mayor en el interior de la espiral. Entonces, pregunta, ¿cuál es el polo norte en este caso? Bueno, aunque eso aplica a los imanes, aquí también podemos hablar de un polo norte y un polo sur. Si las líneas magnéticas salen, hemos dicho que es del polo norte donde salen las líneas magnéticas. Por eso, este va a ser el norte magnético de esta bobina o solenoide. Y el polo sur va a ser el contrario. Por tanto, aquí ocurre exactamente lo mismo que entre dos imanes. Si tenemos una bobina por acá y otra por acá, y ambos acercamos los polos opuestos de ambos, las dos bobinas se van a... También podemos decir que a mayor número de espiras, mayor es la intensidad del campo magnético. Y a mayor intensidad, también la fuerza de ese campo magnético va a ser más intenso. Si nosotros hacemos circular una corriente en el sentido contrario, la dirección del campo magnético va a ser el opuesto. Y si dejamos de hacer pasar corriente, ¿qué va a pasar con este campo magnético? No va a existir. En el caso de los electroimanes, tenemos el mismo embobinado y en su interior un objeto, un material, vamos a tener material ferroso, es decir, hierro en su interior. Normalmente en forma de cilindro. Los materiales ferrosos, como hierro y acero, etc., y sus aleaciones, tienen la propiedad de que permiten que ese flujo del campo magnético pase de una forma más fácil. Facilitan el paso del campo magnético. Esto no es cierto de todos los objetos metálicos. Estamos hablando acerca del hierro, materiales ferrosos que tienen hierro en su interior. Así que, de la misma forma que en la electricidad existen materiales aislantes y materiales conductores de la electricidad del campo de la corriente eléctrica, en el campo magnético existen materiales que permiten pasar el flujo magnético más fácilmente que otros. Y los materiales que tienen hierro son los que permiten pasar las líneas del campo magnético con mayor facilidad. Por tanto, el campo magnético le va a preferir pasar por el interior del hierro que por el aire, que el aire no es un material que permita pasar con facilidad este flujo magnético. Entonces, cuando agregamos este material ferroso en el interior, lo que estamos haciendo es intensificar el flujo magnético en el interior de la horma. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la inducción electromagnética.
inducción electromagnética. Acá vamos a observar el efecto contrario, es decir, en vez de que una corriente eléctrica genere un campo magnético, vamos a ver lo contrario, como debido a un campo magnético se genera corriente eléctrica. Y aquí vamos a hablar acerca del experimento que hizo el señor Faraday, o la ley de Faraday, aunque no la vamos a explicar en forma de ecuación, sí vamos a ver los resultados de lo que fue su análisis. Entonces, él se dio cuenta de lo siguiente. Si tenemos una espira y acá le conectamos un tester y medimos voltaje, y acá tenemos un imán. Vamos a dibujarle el polo norte acá y el sur acá. Y sus respectivas líneas magnéticas. Que acuérdense, las líneas magnéticas salen del norte y entran en el sur. Y las líneas magnéticas se hacen más intensas cuanto más cerca estemos del imán. Eso significa que el poder de atracción contra más cerca es mayor. Ustedes lo pueden comprobar con un imán, que si tenemos un imán y un objeto metálico y un objeto ferroso distantes no ocurre nada, pero si lo acercamos mucho, ahí ya se pegan. Ahí ya sentimos que la atracción es mayor. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos la espira, tenemos el imán. Aquí, sin que no se mueva nada, no se genera ninguna corriente. No hay ningún voltaje. Pero, ¿qué ocurre si nosotros desplazamos el imán? Podemos desplazarlo en cualquier dirección, pero digamos que lo desplazamos acercándolo y alejándolo de la espira. Entonces, si nosotros hacemos ese movimiento, según la ley de Faraday, en esta espira se va a inducir una corriente eléctrica que va a generar, debido a esa corriente eléctrica, vamos a tener un voltaje entre las bornas de la espira. Si no hay desplazamiento del imán, no ocurre nada. Pero si nosotros empezamos a moverlo, entonces se genera electricidad. ¿Y qué estamos relacionando ahí? Estamos relacionando energía motriz, un movimiento físico de algo, con la electricidad. Y esta es la base del funcionamiento de un alternador. En el caso de la generación de energía eléctrica, necesitamos una fuente de movimiento, ya sea el aire, ya sea una represa, el movimiento del agua, o ya sea el vapor debido a la fisión nuclear o debido a la quema de combustible, de gas, que hace mover una turbina. Eso hace mover un objeto magnético o un electroimán, y por ese movimiento, en una espira o en un embobinado, se genera, o se induce, mejor dicho, se induce una corriente eléctrica. Por lo tanto, Faraday lo que se dio cuenta es de esta relación que existe entre el magnetismo y la electricidad. Yo puedo, por el hecho de mover un imán o un electroimán que estoy alimentando, por el hecho de moverlo, yo induzco una corriente eléctrica. Eso es lo que descubrió el señor Faraday.
Pero después, según la ley de Lenz, el señor Lenz fue más allá y complementó el descubrimiento de Faraday. Y él lo que se dio cuenta es en qué sentido se induce esa corriente. Vamos a hacer un esquema que lo explica. Acá tenemos un imán, polo norte, polo sur. Acuérdense, las líneas magnéticas salen del norte y entran en el sur. Ahora, según la ley de Faraday, por el hecho de que aquí haya un movimiento en el imán, acuérdense, si el imán está quieto, aquí no se induce ninguna electricidad, no se genera electricidad alguna. Pero si yo lo desplazo, por ejemplo, pensemos en que lo vamos a acercar, lo estamos acercando a la bobina. Si yo lo acerco, hay campo magnético y hay movimiento. Se cumplen las dos condiciones de la ley de Faraday. Aquí se va a inducir una corriente. La pregunta es, ¿en qué sentido se va a inducir esa corriente? ¿En este sentido? ¿O en el otro sentido? Bueno, eso va a depender de cuál sea el sentido del flujo magnético o del campo magnético en su interior. Y eso lo sabemos por la ley de la mano derecha. Pero la siguiente pregunta es, bien, este flujo magnético de acá, este flujo magnético de acá, ¿en qué sentido va a tener? Es decir, las líneas magnéticas, ¿hacia dónde van a apuntar la flechita? Bueno, Lenz dijo que este campo magnético que se induce en esta bobina va a tener una dirección, tal que se opone al movimiento de este imán. ¿Qué significa eso? Por decirlo así, a esta bobina no le gusta que este imán se esté acercando. Entonces, ¿qué va a hacer la bobina para impedir que este imán se dirija hacia allá? Lo que va a hacer es generar un campo magnético tal que este sea el norte y este sea el sur. Por tanto, norte con norte se repelen. Entonces, si yo acerco el imán y la bobina no quiere que ese imán se le acerque, ¿qué va a hacer? Va a generar un campo magnético tal que el norte esté aquí y el sur allá. De modo que acá, porque las líneas magnéticas van en sentido contrario, aquí va hacia afuera y aquí también, las líneas magnéticas no se juntan y eso genera una fuerza de repulsión. Entonces, si yo intento acercar este imán, la bobina me lo va a impedir. Evidentemente, si sigo desplazándolo y me acerco más intenso se va a hacer ese campo magnético y por tanto mayor electricidad se va a generar. Ahora, por la ley de la mano derecha, yo sé que si el flujo va en esta dirección, la corriente tiene que ir dentro de la espiga de la bobina, va a ir en esta dirección. Acuérdense que la bobina
no es más que una suma de espiras, una sucesión de espiras. Entonces, la corriente va a ir en esta dirección, en el sentido antihorario, opuesto a las agujas de reloj. Entonces, eso lo podemos dibujar de esta manera. Entonces, la corriente va a ir en este sentido, por tanto, la corriente va a ir en esta dirección. Entrará por el lado derecho y saldrá por el lado izquierdo, según la ley de la mano derecha. Por tanto, ¿qué hemos dicho? Imán que no se mueve, no pasa nada. Imán que se intenta acercar a la bobina va a intentar que eso no suceda, que no se le acerque. Por tanto, va a generar un campo magnético, tal que se opone a ese movimiento. Entonces, la bobina va a generar el campo magnético tal que el norte esté aquí, para que haya fuerza de repulsión y no se le acerque más. Entonces, la corriente, para que esto suceda, según la ley de la mano derecha, es la que tiene que ir en esa dirección. Ahí estamos generando electricidad. Cuanto más nos acercamos a la bobina, este flujo magnético va a ser más intenso, más se va a oponer la bobina y mayor electricidad finalmente se va a generar. Y ya cuando nos acerquemos del todo, bueno, no nos va a quedar más remedio que devolvernos. ¿Y qué ocurre cuando nosotros intentamos devolver, por decirlo así, ese imán hacia atrás? Es decir, cuando intentamos alejarnos de la bobina. Bueno, según la ley de Lenz, a la bobina tampoco le gusta que el imán se aleje. A la bobina no le gusta ni que se acerque ni que se aleje. Por tanto, va a generar un campo magnético tal que se opone a este movimiento de que se aleje. Si nosotros intentamos alejar el imán fuera, lejos de la bobina va a generar un campo magnético que, en vez de ayudarnos a repelerlo, va a intentar que se quede. Entonces, va a generar un campo magnético tal que el polo sur está acá y el polo norte acá. Las líneas magnéticas irían en el sentido opuesto, ¿no? Ya que las líneas entran por el sur y salen por el norte. Entonces, acá, sur con norte, la bobina está intentando que el imán no se vaya. Por tanto, como el flujo magnético ha cambiado de sentido, ahora la corriente también va a ir en el sentido contrario. También se generaría corriente. Ese movimiento de nosotros alejar el imán de la bobina va a hacer que al principio se induzca una corriente muy grande y según nos vayamos alejando, ya esa intensidad, esa corriente va a ser mucho menor. Pero ¿qué pasa si yo estoy intentando alejarlo, acercarlo y alejarlo todo el tiempo? Al final lo que se va a generar es una corriente alterna. Cuando yo la acerco, va a inducirse en una dirección y cuando la alejo, en la dirección opuesta. Tal que siempre la bobina se va a oponer al movimiento que yo realizo con el imán. Por tanto, yo voy a sentir, si lo hago de forma manual, que cuando acerco el imán a la bobina, va a costar llegar hasta la bobina, cada vez se va a poner más pesado, por decirlo así, y entonces se va a generar más corriente. Al final, la fuerza que yo estoy gastando para acercarme a la bobina, esa energía que yo estoy gastando se va a traducir en energía eléctrica. Como es lógico, la energía motriz que se está gastando se va a generar, se va a convertir en energía eléctrica. Yo necesito un esfuerzo mecánico para que haya aquí una energía eléctrica, como es lógico por la ley de la conservación de la energía. En cambio, cuando yo me alejo, también va a haber una fuerza que se opone a eso, que va a intentar que el imán esté cerca de la bobina. Y ahí también se va a generar corriente eléctrica. Estas son las bases del funcionamiento de las máquinas eléctricas. Aplica tanto para el transformador, para el motor eléctrico y para el alternador, incluso para el dinamo también. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el siguiente video
en la siguiente clase, que les animo a ver, vamos a abordar el tema del transformador y cómo estas leyes aplican al funcionamiento de ello. Así que si les ha quedado claro, pueden ver el siguiente vídeo cuando lo suba o también denle una repasada. Como repaso, ¿qué hemos visto? Hemos visto que un imán, alrededor de este imán, se genera un campo magnético. Las líneas magnéticas, la dirección que tienen es tal que salen del norte y entran por el sur. Si nosotros tenemos dos imanes, si acercamos los polos opuestos, se atraen. Si acercamos los polos mismos, norte con norte o sur con sur, se repelen. Después hemos visto el electromagnetismo, como en un cable alrededor se genera un campo magnético. Por la ley de la mano derecha sabemos en qué dirección se mueve ese campo. Y después hemos visto que con una espira ese campo magnético en el interior de la espira se hace más intenso. Y si en vez de una espira tenemos varias, entonces sería una bobina, el campo magnético se hace mayor todavía en el interior, más intenso todavía. Y con un material ferroso en el interior, ese flujo se intensifica en el interior todavía más. Y finalmente hemos visto las leyes de Faraday y Lenz. Faraday dijo que cuando movemos un imán, acá se genera un voltaje en una espira. Y Lenz dijo esa corriente que se induce en esa espira, ¿en qué dirección ocurre? Y dijo que siempre esa corriente se va a inducir de tal forma que se va a oponer al movimiento que nosotros hacemos de nuestro imán. Eso ha sido todo, chicos, por esta clase virtual de hoy día. Le animo a repasarlo y le animo a que algunos conceptos que he indicado aquí, los conceptos más básicos, tomen nota, los tengan presentes para el test.